siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio final. ¿Qué significa eso, el juicio final? Pregunta: ¿habrá un momento donde va a haber un juicio? Pregunta: ¿quién tiene la autoridad sobre ese juicio? Y también, ¿quién es el juez? ¿Y quién estará delante de ese juicio? El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 5, nos dice que Dios el Padre, Él no iba a juzgar a nadie. Incluso cuando envió a su Hijo Jesucristo, en su primera venida, la primera vez que vino Jesucristo a la tierra, y nosotros estamos en este tiempo de la primera venida de Jesucristo, Él vino hace aproximadamente 2000 años. Un niño nació a unos 8 o 10 kilómetros de distancia de Jerusalén, en un pueblo pequeño, un pueblo de donde había nacido el rey David, Betlehem, Betlejá en hebreo, en arameo, Belén en español, y significa la casa del pan. Aquel que luego iba a decir: yo soy el pan del cielo, Él nació en esa panadería de la tierra, la casa del pan. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, o mejor dicho, cuando la gracia de Jesucristo se demuestra en nuestra vida con la fe,
con la cercanía, con el perdón. Cuando uno nace de nuevo, eso es lo que pasa. Creer en el Señor Jesucristo es un nuevo nacimiento. Un nacimiento inspirado, provocado por el Espíritu Santo de Dios. Aquel que en la Virgen María provocó el milagro, que aquel a quien la Biblia le llama el Verbo eterno, el Logos en griego, Dabar en hebreo. Cuando vino el Espíritu Santo, dice Lucas 1:35 delante, con su sombra, y rodeó en Nazaret a esta jovencita. Allí, en aquella sombra, el Verbo se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el mismo Dios, el Espíritu Santo, que le dio vida allí en el vientre, que provocó el milagro de la encarnación. Dios con nosotros, Jesucristo. Aquel Espíritu Santo, lo mismo que le dio vida en el vientre, ese milagro en la Virgen María, que en aquel momento era virgen. Hay personas que dicen, ¿cómo una virgen va a tener un hijo? ¿Cómo es eso? Eso es imposible. ¿Así? A mí me parece más fácil creer que una virgen pudo tener un hijo. Es más fácil creer que de la nada tendremos ahora el micro y el macrocosmos. Que al principio hubo gravitación, pero si no había planeta y galaxia, ¿de dónde viene la gravitación? Que había polvo, gases, ¿de dónde si no había nada? Si no había nada creado. Y de esa explosión llamada Big Bang, ahora todos estamos aquí. Si alguien quiere creerlo, le felicito. Pero yo creo que algunas veces lo que se vende como evolución en verdad es una ofensa a la inteligencia humana. La fe también se puede explicar así. Es la inteligencia del espíritu, porque la fe conoce y sabe lo que la mente no capta. Cuando el Espíritu Santo provocó el milagro de la encarnación, el Verbo eterno, el Señor de la gloria, el Mesías, Rabuni, Maestro, el Salvador de la tierra. Cuando Él nació allí, en Betlehem, Dios personalmente vino a la tierra. En el jardín Edén, la Biblia dice que Dios anduvo en el jardín. Pero ahora, Él anduvo entre nosotros. Jesucristo, el Mesías, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Y cuando nosotros, por la gracia de Dios, llegamos a esa fe, la fe es una confianza, la fe es una relación entre el eterno Dios, llamado Padre, Abba, Jesucristo y Espíritu Santo, y aquel a quien Dios le llama el primogénito de la creación, al ser humano. Cuando nosotros
creemos en Jesucristo, nacemos de nuevo. Nuestro espíritu nace de nuevo. Nuestra identidad nace de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo. Y ese nuevo crecimiento requiere otro alimento. Tu cuerpo se alimenta de la comida natural. Tu espíritu necesita esa comida espiritual, sobrenatural, eterna. El hombre no vive del pan solo. No. Sino gran parte de su vida viene por la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a crecer de nuevo. Y en este seminario de crecimiento espiritual que estamos aprendiendo juntamente aquí en Dynamis Radio, hemos hablado sobre la necesidad y de aprender, de tener ese buen fundamento. Porque la casa de tu vida solo será tan alta como el fundamento de tu vida lo permite. El fundamento que tú tienes en tu vida, en lo profundo de tu corazón, decide lo que puedes hacer en tu vida y lo que puedes alcanzar en tu vida. En este seminario hemos aprendido que todos los cristianos, seas católico, evangélico, presbiteriano, seas ortodoxo, bautista, todos nosotros tenemos algo en común. Hay 3 cosas que son el fundamento y lo más principalmente importante en la vida de un cristiano. Eso es intocable, o como dice el inglés, untouchable, intocable. Seas católico, evangélico, presbiteriano, ortodoxo, seas adventista, bautista, todos nosotros tenemos algo en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos ese fundamento de fe. Todos nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso, lo más importante en nuestra vida es tener esa revelación. Primero, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? La persona de Jesucristo, su obra, sus palabras, su poder, su autoridad. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta más importante en la vida de una persona. ¿Quién es Jesucristo? Ahora después vamos a ver por qué. Y esa revelación, porque la Biblia a la fe le llama una revelación. Carne y sangre, le dijo el Señor a Pedro, no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Te ha revelado quién soy yo. La fe es una revelación que te lleva a una relación con el Señor. Primero, todos tenemos en común a la persona de Jesucristo. Sabemos que Él es el único Salvador. No existe otro Salvador. Nadie te puede perdonar los pecados.
sino solo Jesucristo. Nadie te puede hacer libre de los poderes diabólicos, solo Jesucristo. Lo hace todo a través de su Espíritu Santo. Nosotros sabemos, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, el pan, el buen pastor, la puerta. Él es la vida eterna. Todo se concentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es la persona más importante de toda la historia del ser humano. Jesucristo es el epicentro, el centro de todo. Tanto que la Biblia le llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Luego nosotros creemos en Dios el Padre, el eterno Dios, el Olam, el eterno, el Dios altísimo, el Elyon, el Dios omnipotente, el Shaddai, el Dios omnipresente, Yahweh Shammah. Y Dios el Padre aparece con 650 diferentes nombres en la Biblia. Y nosotros sabemos que solo hay un camino hacia Dios el Padre. Una puerta se nos abre, ese camino, esa puerta es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No existe otra posibilidad de ser salvo. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía, creencia provoca lo que provoca la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo te va a salvar y va a provocar que las puertas del cielo se te abren. Luego, nosotros creemos en Dios el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Él está aquí. Lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. Dios, el Espíritu Santo, está aquí. No temas. Él te va a cuidar, Él te va a ayudar y Él va a cambiar las cosas así que los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. El Espíritu Santo está aquí. Y a partir de ahí, entonces, a partir de ahí, empiezan las denominaciones del ser humano. Esos tres pilares, ¿quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Es lo más importante. Es eso lo que te lleva al cielo. Ahora, pero a partir de ahí, si tú eres bautista, pentecostal, carismático, evangélico, ortodoxo, católico, adventista, a partir de ahí te vas a dar cuenta que no todos los cristianos creen lo mismo en ciertas cosas. Pero hay ciertas cosas que son de suma importancia. Si tú quieres crecer como cristiano, si tú quieres crecer, ponerte fuerte, desarrollar tu vida espiritual, si quieres profundizar tu vida espiritual, hay cosas que son importantísimas de saberlas, conocerlas. Por ejemplo, sobre el reino de los cielos. ¿Qué es eso? El reino de los cielos. Luego,
la gracia de Jesucristo, la justificación por la gracia, la salvación por la gracia. Luego es importante conocer sobre nuestra identidad en Jesucristo, sobre la Iglesia, sobre la palabra de Dios, sobre tener una vida íntima de oración con el Señor, sobre la guerra espiritual. Luego un tema importante también para desarrollarse sanamente es conocer la importancia de ser generoso con los diezmos, las ofrendas, las primicias, las limosnas. Saber que nadie te puede obligar a ofrendar y a diezmar. Es una cosa entre ti y el Señor solamente. Nadie te puede obligar, nadie. Pero si lo haces, es lo mismo que la oración. Nadie te puede obligar a orar, pero si lo haces, tú sabes cómo te bendice. Luego es importante conocer nuestra autoridad, la autoridad del creyente, la naturaleza de la fe. Y hoy tengo algo muy especial en mi corazón, en pocos minutos que tenemos a disposición. Quiero compartir con vosotros sobre el juicio final. ¿Qué significa el juicio final? Gracias a Dios, he terminado de leer la Biblia de nuevo y desde mucho tiempo tuve un deseo. Yo conozco una Biblia científica, especializada en el hebreo, el griego, arameo de la Biblia. Y yo deseaba desde mucho tiempo empezar a leer esa Biblia de nuevo. La conocí hace muchísimos años, la leí. Es un lenguaje duro, pero es probablemente la Biblia más cerca al texto básico del Nuevo y Antiguo Testamento. Con unas palabras tan directas, con una gramática tan clara, que conociendo lo que dice en hebreo, griego, arameo, entonces sabes lo exacto que es esa Biblia. Es impresionante. Y le doy las gracias, Señor, que existe también electrónicamente y que se puede leer, se puede estudiar. Y en esa Biblia antigua, que de 1905, dice: vi un gran trono blanco, y vi al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo tuvo que huir porque no soportaba el rostro de aquel que estaba en el trono, imagínate. Y dice la Biblia: en ningún lugar se encontró para el cielo y la tierra. Vi a los muertos, también muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios. Y libros fueron abiertos. Libros fueron abiertos. Interesante, libros fueron abiertos. Libros. ¿Quién escribió esos libros? Y no solo libros fueron abiertos, sino un libro muy especial. El libro de la vida.
ese libro que podemos leer en Apocalipsis 3, versículo 5, un libro de la vida, y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Ahora tienes que saber que esa palabra borrar en griego se llama eklaifo. Significa anular, sí, borrar, sí, pero también significa apagar. Cuando se apagaba un fuego se llamaba eklaifo. Parece que tu nombre en el libro de la vida está escrito con fuego, con llamas de fuego. Pero es interesante lo que dice, que no voy a borrar el nombre. No voy a borrar el nombre. ¿De dónde? De ese libro de la vida. Cuando dice el Señor en Lucas 10:20, cuando dice en Apocalipsis tantas veces y habla del libro de la vida. Y esa palabra cuando dice, no borraré tu nombre, es interesante que el Señor no dice, si tú vences, yo voy a escribir tu nombre. No, no, no. Él dice, lo borraré. ¿Qué significa? Que Dios el Padre, de principio, escribió a todos en el libro de la vida. Quiero que por un momento, por favor, querido oyente, por favor, muy importante, esté atento. Voy a intentar de explicar algo. Voy a intentarlo. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. En su gracia está todo lo que necesitamos, todo. En la gracia de Jesucristo está nuestra justicia, nuestra justificación, nuestra santificación, está el perdón. Todo está en la gracia de Jesucristo, en la gracia. En la carta del apóstol Pablo a Titus, o Tito en español, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice que la gracia de Dios se manifestó y se apareció a todo ser humano que viene a la tierra. La cosa es así. Dios el Padre, Él nos dio la vida. Que tú y yo hemos nacido ahora no es ninguna casualidad. Tu vida no es ninguna casualidad. Tu nacimiento era previsto. ¿De acuerdo? Es como en el aeropuerto. Hay aviones que aterrizan bien y otros que pegan un castañazo cuando aterrizan. Yo no sé cómo tú aterrizaste a esta vida, pero aterrizaste. Incluso a lo mejor se rompió el avión tuyo cuando aterrizaste a esta vida. Y Dios el Padre quiere, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, Él quiere que todos sean salvos. Pregunta, ¿todos van a ser salvos? Lamentablemente no. ¿Por qué? ¿Dios quiere que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? No. ¿Por qué no? Porque Dios el Padre, el eterno Dios, Él ha decidido que toda la salvación, el perdón, la vida eterna, la luz, el amor, todo esté concentrado sobre su amado Hijo
Jesucristo. Y Dios el Padre ha decidido que su nombre esté sobre todos los nombres. Todo ángel, cherubín, serafín, ser viviente del cielo, que tenga rodilla, sea en el cielo, en la tierra, o sea debajo de la tierra en los lugares oscuros diabólicos, se tiene que doblar en el nombre de Jesús. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Dios el Padre quiere que todos sean salvos, sí. Y Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, se acerca a todo ser humano, como dice en el libro de Job, 2 o 3 veces en la vida. Todo ser humano recibe 2 o 3 veces la posibilidad de recibir el regalo de la gracia, de la salvación en Jesucristo. Pero no todos dicen sí a Jesucristo. ¿Dios quiere que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? No. ¿Por qué no? Porque hay personas, porque por diferentes razones no quieren decir sí a la vida, sí a Jesucristo. Pero Dios el Padre quiere que todos sean salvos. Por eso es interesante que cuando dice en Apocalipsis 3, versículo 5, no lo borraré del libro de la vida, y como dice Lucas 10, 20 en otros sitios, porque sus nombres están, como dice en griego, inscritos. Parece que como Dios quiere que todos sean salvos, Él, de principio, en el libro de la vida, escribe todos los nombres. Pero, ahora muy importante, querido oyente, atención. De principio estaban todos predestinados a ser salvos. Pero cuando uno dice no a la gracia de Jesucristo, dice no a la persona de Jesucristo, entonces su nombre será borrado del libro de la vida. No son tus obras. Acuérdate otra vez las palabras de Jesucristo en Apocalipsis 3:5. Él no dice, si vences, escribo tu nombre. No. Él dice, si vences, no borro tu nombre. ¿Qué significa? Que el nombre ya estaba escrito. El nombre ya está escrito. Lo que pasa es que muchas personas no quieren recibir a Jesucristo en su corazón o no le quieren seguir. Ahí es el momento donde el nombre es borrado. Para mi entender, es en el último respiro, porque Dios el Padre espera hasta el último momento para que tú puedas ser salvo. Y querido oyente, mire, todos nosotros, en el momento cuando cerramos los ojos y morimos, tú no entras en la muerte en un gran vacío y se terminó todo. No. Detrás de la muerte, quiero decirte, todavía tienes recuerdos, todavía te acuerdas de las cosas. Lo podemos leer
en una de las parábolas del Señor Jesucristo sobre el hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Dice la Biblia que cuando él murió y abrió los ojos en el Hades, imagínate, cuando abrió los ojos en el Hades, tremendo. Por eso dice que él se acordó de sus hermanos. ¿Sabes, querido oyente? Dios el Padre quiere que todos sean salvos, sí. Pero no todos dicen sí a Jesucristo. Dicen sí a la salvación. Y es interesante que existen diferentes libros en el cielo. Solo quiero tocarlo brevemente los diferentes libros. Existe el libro de la vida. Existe el libro llamado el libro de las obras, que da testimonio de lo que hiciste con tu vida. Y existe un libro que se llama el libro de memoria, de las memorias de Dios. Es el libro que da testimonio la bendición que tú fuiste a otras personas. El libro de la vida es para la salvación. El libro de las obras es para la recompensa. Y todos nosotros vamos a ir delante de ese trono blanco. Y habrá un momento donde dice la Biblia, y el mar entregó los muertos y el Hades entregaron la muerte. La muerte, el Hades, el mar entregaron los muertos. ¿Cómo va a ser el juicio final? ¿Cuándo será el juicio final? El otro día me preguntó una señora, ¿cuándo viene Jesucristo? ¿Cuándo regresa? Y le dije, honestamente no importa cuándo. Lo importante es solo que te encuentres bien. No importa cuándo venga, pero cuando te encuentre, que te encuentre bien. ¿Dónde va la gente cuando uno muere? Ahora en este momento. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el cielo? En estos pocos minutos que me quedan, déjame explicar brevemente lo que es el infierno, lo que es el Hades, lo que es el paraíso, lo que es el cielo y lo que es el juicio final. ¿Cómo será el juicio final? Es interesante que la Biblia se toma espacio y tiempo para explicarlo. Y quiero que sepa una cosa, querido oyente, que no fue Pedro, no fue Juan, no fue el apóstol Pablo, ni Santiago, sino fue Jesucristo personalmente el que más veces habló del infierno. Directamente de la palabra Gehenna, una palabra en hebreo que no existe en griego, o usó sinónimos: la segunda muerte, el lago de fuego, la oscuridad de afuera. En total, entre 21 o 22 veces, como lo cuentes. Pregunta, ¿qué es el infierno? ¿Quién va al infierno? ¿Y por qué fue creado el infierno? La Biblia nos dice la razón por qué fue creado el infierno.
En ese último juicio, el Señor dirá a aquellos que vienen al juicio: apartaos de mí, malditos. A los otros les dijo: venid, benditos. A estos le llama: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es el infierno? Tiene que imaginarse que el infierno aparece esa palabra solo en hebreo. En el Antiguo Testamento se llama Gehenna. Gehenna. Tengo un estudio amplio sobre el infierno. También te lo puedo enviar algún día si deseas. El infierno, el lugar final. Pero el hebreo conocía otro nombre que se llamaba Sheol. Sheol. Cuando la gente empezó a hablar griego, allí en Galilea, Idumea, Judea, ellos adaptaron una palabra en griego que se llamaba Hades, que es el equivalente al Sheol en hebreo. Y para comprenderlo todo mejor, déjame explicarte que cuando una persona ahora muere y no conoce a Jesucristo, no va al infierno. ¿Por qué? El infierno todavía está cerrado. Algún día habrá sus puertas. Dame unos minutos y te lo explico. Toda persona ahora que muera y no quiso conocer a Jesucristo, va a una cárcel preventiva, vamos a llamarla así, que se llama Hades. En esa cárcel también ya existe el fuego y el gusano que come a uno vivo, dice Jesucristo. Vale. Pero ese no es el final. El Hades solo abarca a todas las personas que no creyeron hasta que venga el día del juicio final. Pregunta: pero si ahora muere alguien que cree en Jesucristo, ¿a dónde va? En el momento de la crucificación, en el Evangelio de Lucas lo podemos aprender, cuando uno, a la diestra del Señor, en aquella cruz dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué dijo Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo el cielo, sino el paraíso. Porque el paraíso todavía no es el cielo. El paraíso, esa palabra paraíso es una palabra que viene del persa antiguo, significa el jardín del rey. Y hoy, cuando una persona sí cree en Jesucristo y muere, va al paraíso. Allí espera. Cuando una persona no cree en Jesucristo o dice que creía en Él y convirtió la gracia en libertinaje y en perversidad, y solo Dios conoce los corazones, va a un lugar que se llama Hades. Allí espera. Los del Hades esperan, los del paraíso esperan. Y cuando suene la trompeta en el día final, como hemos leído en Apocalipsis, cuando venga el lugar, ese momento que se pone el trono blanco, cuando venga el trono blanco, es el último día, entonces se acabó la cosa. Entonces Jesucristo se va a sentar sobre ese trono y entonces todos los que están en el Hades
el Hades abre sus puertas y van a venir delante del trono. Y el paraíso va a abrir sus puertas y todos los que están en el paraíso van a reunirse delante de su trono. Los unos, los del Hades, para ser juzgados, los otros para ser recompensados. Y entonces Jesucristo juzga primero, dándole recompensa a los del paraíso. Y dice: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino. En ese momento, el cielo abre sus puertas. Y lo que por la gracia de Jesucristo dijeron sí a Jesucristo, van directamente al cielo. Y lo que dijeron no, por su vida, por sus obras, directamente delante del trono, dice la Biblia que el infierno abrirá sus puertas y serán lanzados ahí. Pero no solo ellos, sino también la muerte y también el Hades, y al último falta alguien. Y entonces verás a la persona más perversa, malvada, que te puedes imaginar. El padre de la mentira. La razón de todo el mal. Vendrá andando delante del trono del Mesías Jesucristo. Entonces, delante de todos, Satanás va a doblar sus rodillas juntamente con su ejército diabólico. Van a inclinar la cabeza y van a decir: Yeshua, Adonai, en hebreo. Jesús Christos, Kyrios, en griego. Y en español dirán: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y entonces Jesucristo dirá al infierno, que nunca se apagará de día y de noche eternamente. Y entonces, cuando haya silencio en el cielo y todos estén observando a Jesucristo, dice la Biblia que aquel que estaba en el trono, en Apocalipsis 21, versículo 5, dirá: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y entonces será creado un nuevo cielo y una nueva tierra, pero jamás un nuevo infierno, porque ya no habrá maldad. Y estaremos eternamente con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabes, querido oyente, quiero que de todo corazón decirle: no permitas que tu nombre se apague y que alguien borre tu nombre del libro de la vida. Regresa a Jesucristo. Reconcíliate de nuevo con Él. Pídele perdón por tus pecados. Dile: Señor, sálvame, ayúdame. Y todos
los que ahora quieren recibir la vida eterna, el perdón de los pecados. Quiero orar junto con vosotros. Y si tú ahora quieres ser salvo y recibir la vida eterna con Jesucristo, entonces di de lo profundo de tu corazón, di conmigo: Señor Jesucristo, te necesito. Te pido que me perdones. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Sálvame, Señor. Yo pongo mi vida, Señor, en tus manos. Y te pido, Jesucristo, por favor, sálvame. Y te doy la gracia, Jesucristo, que ahora tú me has perdonado todos los pecados. Y ahora he recibido la vida eterna. Gracias, Jesucristo. Amén.